A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Your heart says yes, but your head says no, and you're tangled up and down. You wanna cry, screaming. Ramón, sigues por ahí, ¿no? Sí, aquí está. Yo creo que si alguien tiene, no sé, pues afán de coleccionismo periodístico, la portada del New York Times debería ser para enmarcarla. Me parece ser la primera vez, no sé si en 50, 60 años, en la que no hay una sola fotografía y no hay un solo gráfico en portada. Parece casi un listín telefónico. Y es como el periódico ha querido llegar al aniversario, no aniversario, a la cifra de 100.000 fallecidos. Es publicando sus nombres en la portada. ¿Lo has visto, Ramón? Sí. Todavía no han llegado, pero bueno, hoy o mañana llegarán a 100.000 y sí da la lista con los nombres y apellidos de las personas que han fallecido por COVID en Estados Unidos. Es impactante, ¿verdad? Ver una portada de un periódico sin una sola letra más grande que otra, sin una sola fotografía. Es que fíjate, si aquí hablamos de casi 30.000 muertos, vamos de camino a ellos, y la cifra se ha quedado ya ahí memorizada, pero si nos vamos a Sarajevo, de 44 meses de cerco murieron unas 11.000 personas. Estamos hablando de 3 veces más. Son muchos muertos. Pasa que no los hemos visto. Yo creo que ha sido un error del gobierno no mostrarnos toda esta tragedia, las tripas de la tragedia, porque luego se entiende la gente que va por la calle de una forma irresponsable, porque no asumimos la gravedad de la situación. Y en ese país, en Estados Unidos, pues el gobierno es el que es, la Casa Blanca es la que es. No sé si has escuchado la última polémica con la jefa de prensa de la Casa Blanca, enseñando el cheque de Donald Trump. ¿Sabes? ¿Has leído esto? No, esa no está más liado con la batalla por el voto por correo, que es donde Trump está tratando de presionar a los estados para que no faciliten el voto por correo. Lo que ocurrió ayer es que para volver a presumir de cómo dona su sueldo como presidente, sabes que él cobra, creo que son 300.000 euros al año, dólares al año como presidente, y los dona a diferentes instituciones. Su jefa de prensa, que es Kelly McEnany, mostró el cheque en el que Trump dona $100.000 al Departamento de Salud, porque claro, mostró el cheque con el número de cuenta corriente de Donald Trump, perfectamente visible, de manera que su cuenta corriente es perfectamente hackeable. Este es el nivel del gobierno que está a cargo de ese país, ¿no? Y el lunes pasado, Trump amenazaba al mundo entero con salir de la Organización Mundial de la Salud. En una carta enviada a esa organización exigía mejoras en la gestión de la pandemia. La acusaba de ser una marioneta de China. Sí, además ya les ha suspendido la contribución económica. Sí, él ha optado por la vía china, el virus chino, la culpa de Obama, del cha-cha-cha. Había una viñeta muy buena, creo que en el Economist, de la cantidad de dedos apuntando a otro que rodeaban a Trump, que eran como 3 hileras de dedos, y llamaban el hombre de que apunta, ¿no? El hombre que señala a todos los demás. La OMS, con todos los defectos que pueda tener, que sin duda los tiene como toda organización, hace un trabajo esencial, no solo en el COVID, sino en otras muchas enfermedades y en el tratamiento de las personas de África y de otras zonas que no reciben atención. Déjame saludar y presentarte a Rafael Bengoa, que es doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco, es director de la consultora SciHealth y es asesor internacional en políticas de salud. Trabajó 14 años en la OMS como director de sistemas de salud y también asesoró a gobiernos como los de Bill Clinton y especialmente al de Barack Obama en la reforma sanitaria que allí se aprobó y que poco a poco se ha ido desgastando. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rafael. ¿Me oís bien? Ahora perfectamente. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas a nosotros? Sí. Ahora perfecto. Vale. Rafael, ¿te desespera mucho escuchar todas las noticias que llegan de Estados Unidos? Pues sí, porque yo creo que en Europa no se ha seguido una línea tan errática como en Brasil y en Estados Unidos y obviamente eso está causando muchos muertos. Yo creo que en los Estados Unidos Trump tiene unas elecciones y eso está marcando sus decisiones de una forma demasiado importante y le interesa obviamente el juego geopolítico contra China, le interesa casi prácticamente esconder a los fallecidos que tiene y ya estamos en las Américas, en el epicentro, tanto en el norte como en el sur, en Brasil, de esta pandemia.
Y luego está el sistema sanitario, que es el que es un sistema al que accede mejor quien más dinero tiene. Se ha desmontado además todo lo que se logró con los 8 años de Obama. ¿Hasta qué punto ese sistema fomenta que la pandemia tenga que ver con la desigualdad, que los más pobres la sufran más que los ricos? Sí, incluso en Europa los pobres están sufriendo más. Hay datos de algunos países europeos, también en Canadá y en los Estados Unidos tenemos peores datos de gente desfavorecida. Si además no tienes un sistema, digamos, universal, de cobertura universal como el nuestro, pues obviamente estás creando una situación absolutamente imposible, porque las personas que a las que les van a hacer ahora pruebas, que las tienen que pagar porque no tienen cobertura sanitaria, que son 15 millones de personas en Estados Unidos, de estos más vulnerables, y son personas que tienen sin aseguramiento. Si les tienes que ingresar 30 días, uno se puede imaginar la factura que van a recibir. Y hay que recordar que lo que estaba intentando corregir Obama era que el 63% de las bancarrotas americanas pre-Obama eran debidos a facturas sanitarias, no eran debido a negocios fallidos, etcétera. Hay que recordar que en el mundo un cáncer te mata, en Estados Unidos un cáncer te mata y te arruina a ti y a tu familia. Queríamos hablar contigo un poco, Rafael, de la estructura de la Organización Mundial de la Salud, que es una institución que se ha puesto en cuestión en los últimos días. Nadie sabe muy bien cómo funciona, cómo trabaja, qué países la integran, de dónde obtiene su dinero. Tú has trabajado mucho tiempo dentro. No sé, danos un mensaje de confianza en su funcionamiento. Muy bien. Primero quería, si me permite, Javier, hacer un comentario sobre el tema de vacunación que estáis hablando antes con África y también con Perú, porque está apareciendo lo que ya se empieza a llamar una especie de nacionalismo vacunal. Todo el mundo está intentando ser yo primero, en mi país primero. Cuando se invente la vacuna, yo quiero para mi población, y hay mucho mí, y obviamente la relación que tiene esa lógica con la OMS es que vamos a necesitar obviamente algún tipo de agencia mundial, que probablemente sea la OMS, para gobernar y gestionar una situación de priorización vacunal en toda la Tierra, porque es posible, aunque esto igual no gusta en muchos países, es posible que sea necesario, obviamente, vacunar antes algunas partes del mundo para controlar la epidemia allí, que no en nuestros propios países. Entonces, yo creo que no estamos en un sitio, no estamos en un momento muy constructivo en estos momentos, compitiendo todos por una vacuna país por país. Entonces yo creo que sí va a hacer falta, y eso me lleva a la OMS, y si nos va a hacer falta algún tipo de agencia tipo OMS para gobernar una situación, digamos, vacunal nueva y muy ambiciosa en el mundo, tal como se hizo, por ejemplo, con la viruela. Por ejemplo, la OMS, ¿por qué necesitamos la OMS? Que sí, obviamente necesita reformas, y ahora hablamos de ello, pero básicamente es porque la OMS es la organización que casi ha eliminado la polio. Es un virus que casi ha eliminado la viruela, virus que ha hecho otras grandes cosas, como el marco de lucha en contra del tabaco, poniéndose de acuerdo con el Banco Mundial y los países, y por lo tanto estas agencias internacionales, que efectivamente se han politizado un poquito demasiado, son demasiado burocráticas, pues necesitan ahora un refuerzo en lugar de lo contrario, que es lo que está pretendiendo el presidente Trump al retirar los fondos. Okay. Entonces, la OMS lo que hace es recibir fondos de los países, pero también de organizaciones no gubernamentales como Gates, etcétera, y algunas organizaciones privadas, y
la suma de todo eso, esos fondos, no es mucho más, para que se entienda bien, no es mucho más que, digamos, el dinero que tiene el Hospital 12 de Octubre para todo un año. Sí. Por lo tanto, la OMS lo que hace es una organización normativa, hace reuniones con los expertos y lanza normas a la tierra, pero no es una organización que financia cosas directamente en los países. Tampoco tiene capacidad ejecutiva, a diferencia de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué importancia tiene que China acepte y participe en una investigación para tratar de mejorar nuestra respuesta ante una segunda ola? Pues tiene bastante importancia porque yo creo que en este juego, ahora que ha habido la semana pasada lo que se llama la Asamblea Mundial, donde se reúnen todos los países para hablar de la situación todos los años, en este año obviamente ha sido la OMS, lo que se ha acordado es, digamos, que se analice de forma, digamos, imparcial y lo más independiente posible qué es lo que ha pasado en China en el momento de lanzarse el brote allí, qué es lo que ha pasado luego en la OMS, qué es lo que ha pasado en nuestros países, etcétera, y por lo tanto lo que se nos ha roto a nivel de control pandémico mundial es que se nos ha roto varias capas de defensa que había, y en esas capas de defensa que había, pues ahora, de cara al rebrote posible que pudiera ocurrir en otoño, es muy importante que consigamos, yo creo, de aquí durante todo el verano y el otoño, asegurar que esos sistemas de defensa, de alerta, etcétera, que se dan desde, obviamente, todas las partes de la Tierra, funcionan mejor de lo que han funcionado, para que entonces podamos todos sentirnos seguros, porque estamos controlando brotes locales, pero no estamos intentando controlar lo que ya os acordaréis que era ya una transmisión comunitaria, donde ya se te va de las manos y lo único que te queda es un confinamiento. Por lo tanto, yo creo que en Europa ya vamos a estar más preparados para esa transmisión comunitaria, pero obviamente en otros países menos desarrollados no es el caso. ¿Cómo funciona el sistema de alertas en el caso del coronavirus? ¿Por qué la alerta internacional tardó tanto? Bueno, primero hay un sistema que se llama sistema de alertas, que son una batería de 60 y pico laboratorios en toda la Tierra, que son los que reciben, digamos, la información de un país que cree que hay un nuevo virus, una nueva bacteria, un nuevo germen de algún tipo. Y entonces estos sistemas están conectados con la Organización Mundial de la Salud, y lo que se intenta en esos momentos es identificar muy rápidamente si efectivamente es un virus nuevo, cuál es su estructura, digamos, genética, y qué es lo que se podría estar lanzando ya como señales a los países. Entonces, este proceso, en este caso, y antes con el ébola, etcétera, pues de momento se está viendo que es demasiado lento el proceso en el que un país le invita a la OMS o le manda la información a la OMS o a ese sistema de alerta, es demasiado lento. Entonces, la OMS luego, a su vez, pues tarda demasiado en declarar una emergencia, y luego aún más una pandemia. Por ejemplo, si sabemos que hay un virus ya nuevo al principio de enero, ¿cómo es posible que la OMS esté declarando el 11 de marzo, dos meses después, una alerta de tipo pandemia? Entonces, eso quiere decir que los países han aceptado que la OMS sea simplemente una organización normativa y no interventora sobre el terreno. Después del SARS del 2003, pero en 2005 hubo una batería de reuniones
Y estas reuniones dijeron pues varias cosas, pero entre otras que se esperaba probablemente de una gripe, no de un coronavirus, pero bueno, ha sido un coronavirus. Entonces, de una gripe se esperaba una pandemia. No se sabía cuándo, pero eso estaba. Prepárense, por favor, en los países, y casi nadie se ha preparado. Y básicamente lo que ocurre es que la OMS no tiene, digamos, capacidad ni de intervenir en un país cuando hay un brote, ni tampoco la capacidad de sugerir o de monitorizar si los países están listos para una pandemia, y por lo tanto el sistema que tenemos entre todos de control epidémico pues es de momento demasiado débil. Rafael, recuerdo que hablamos hace muchos años cuando trabajabas para la Casa Blanca. Recuerdo incluso un titular en la prensa española que era algo así como un vasco en el equipo de Obama. Pero tú has asesorado a gobiernos americanos en materia sanitaria y tenemos solamente un minuto más de conversación, pero si tuvieras que asesorar o si hubieras asesorado a nuestro gobierno en su acción contra el virus, ¿habría algún consejo que habría venido bien? Pues yo creo que en el mes de febrero, en el mes de febrero pasado, no ha habido, digamos, un sistema nacional, ni aquí, ni en París, ni en Londres, etcétera, un sistema nacional para que uno no subestimara un virus de este tipo. Hay que darse cuenta de que este virus es perfecto, es decir, tiene potencial pandémico, un virus que sea muy, muy contagioso, pero a la vez que no sea muy mortal, que es interesante eso, porque el ébola, por ejemplo, es muy mortal, pero no tiene tanta capacidad pandémica, porque el virus mata demasiado. Entonces que no mata demasiado, a pesar de las cifras que tenemos, más el hecho de que sea muy contagioso, es perfecto de cara a crear una pandemia. Entonces yo creo que en el caso nuestro, de cara a lo que pueda pasar este verano y en otoño con rebrotes, que los va a haber, es asegurar que tenemos la infraestructura de detección rápida que no funcionó en el momento de entrada del virus en nuestro país hace 2 meses. Tengo que despedirte porque viene una desconexión y son obligatorias. Rafael Bengoa, que es doctor en medicina por la Universidad del País Vasco, director de la consultora SciHealth, asesor en políticas de salud y ayudó al equipo de Obama en su reforma sanitaria. Gracias, Rafael. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y Ramón Lobo, hasta la semana que viene. Cuídate mucho. Te recuerdas a tu madre. Siempre nos quedará Portugal. Desde luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.